Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de anatomía 2, el segundo curso de anatomía. En las clases de la semana pasada empezamos a revisar generalidades sobre el aparato digestivo, principalmente pues sus funciones, su contenido, dónde se localiza, cómo se divide, que recuerden que lo dividíamos en dos, en el tubo digestivo y las glándulas accesorias. Sí. Después comenzamos a revisar la primera porción del tubo digestivo, la parte de entrada, que es la cavidad oral. Ya revisamos cómo se va a dividir en el vestíbulo de la boca, que se encuentra por delante de la arcada dentaria, y la boca propiamente dicha, que se encuentra por detrás de esta arcada dentaria. Entonces los dientes, con su disposición en forma de arco, van a ser los que nos van a dividir la boca en dos. Entonces vamos a encontrar varias estructuras importantes, al menos para los primeros pasos de la digestión. Entre ellos pues estaban los dientes, que su función va a ser la de triturar los alimentos, cortar, triturar o desgarrar los alimentos. Luego ya tenemos la lengua, en la cual se encuentra el sentido del gusto, además de que intervienen en los movimientos de mezcla de los alimentos. ¿Sí? Y diversos músculos más que se van a encontrar alrededor de la boca. Otra parte de esto van a ser las glándulas salivales, que su función pues va a ser secretar saliva, que contiene una serie de enzimas que van a ayudarnos a iniciar el proceso de degradación de los alimentos. Ahora volviendo a los dientes, pues los dientes no van a hacer su función por sí mismos. Los dientes es un tejido óseo especializado que va a encontrarse inserto en el borde alveolar de los maxilares superiores e inferiores, que son la porción ósea de la boca, el maxilar inferior, el maxilar superior y los palatinos. Y los dientes se encuentran en el borde alveolar. ¿Sí? Como podemos observar aquí encontramos pues una boca abierta, pero sin músculos ni nada. Encontramos solamente la mandíbula. La mandíbula o maxilar inferior se encuentra articulado al resto de la cara solamente por un punto. Solamente va a tener contacto con un punto, que es la articulación temporomaxilar, ¿sí? O ATM. Esta articulación temporomaxilar es, obviamente, pues como su nombre lo dice, la articulación entre el hueso maxilar inferior y el hueso temporal. Hay dos huesos temporales, uno a cada lado del cráneo, ¿sí? Se encuentran por debajo de los parietales. Se articulan entre sí mismos por debajo de la base del cráneo. Y se van a articular con el esfenoides por delante, con el occipital por detrás y con el parietal por arriba. Sí. Estos parietales pues tienen una depresión por detrás de la espina del cigomático o en la raíz de la espina del cigomático. Esta depresión tiene dos porciones, una articular y una no articular. La articular nos importa porque en ella va a embonar, a articularse el hueso maxilar superior, porque pues tiene un cóndilo, ¿sí? O una apófisis condílea. Es una apófisis semicilíndrica que alcanzamos a ver en estas imágenes. Aquí está. Sí, ahí se ve la articulación que acabo de mencionar. Ahora, las funciones de la articulación temporomandibular, o lo que le va a permitir, los movimientos que le va a permitir a la mandíbula, son los que encontramos en la lista de la izquierda. Descenso, o sea, permite que baje la mandíbula. Elevación, pues la volvemos a levantar. Protrusión, eso quiere decir que podemos sacar la mandíbula inferior por delante del maxilar superior. Retrusión, o sea que podemos moverla también hacia atrás. Y las de lateralidad, que podemos mover ese maxilar inferior hacia los lados.
Todos estos movimientos son para permitirnos pues la masticación y trituración adecuada de los alimentos. Además de que la apertura y cierre de esta mandíbula combinado con los músculos de la expresión facial y los músculos masticadores van a intervenir en la formación de la voz. Eso ya lo veremos más adelante cuando veamos aparato respiratorio. El primer músculo que vamos a revisar pues es el músculo temporal. Este músculo temporal, como su nombre lo dice, pues se va a encontrar en el hueso temporal. Primero su forma. ¿Qué forma tiene el hueso temporal? El músculo temporal, ya no hueso. Esto lo vamos a revisar en un momento. Les voy a mostrar una imagen. Esta forma del temporal, este va a tener una forma de abanico, es aplanado, no es muy voluminoso. Puede notarse voluminoso en algunas personas dependiendo de los hábitos masticatorios. Su inserción va a encontrarse dos puntos, uno por arriba en la fosa del temporal. Recuerden que la fosa del temporal es una superficie que encontramos primero por encima de la espina del cigomático y se lo localiza en lo que es la escama del temporal, que tiene dos líneas curvas, una superior y una inferior. Igual el hueso temporal, el hueso parietal también tiene dos curvas, una superior y una inferior, en las cuales pues, se pueden insertar estos músculos. Para el caso, la línea curva temporal inferior del parietal va a servirnos como el punto de inserción superior de este músculo. Tiene otras inserciones que van a ir a dar como inserciones accesorias en la cara interna del arco cigomático. Y por debajo, el segundo punto de inserción importante va a ser en la apófisis coronoides, ¿sí? O en una parte que se llama trígono retromolar. Sí, la apófisis coronoides pues es una apófisis del maxilar inferior. Entonces, en el músculo, en el hueso temporal, en la línea curva inferior y en la apófisis coronoides del maxilar inferior. Tiene que insertarse forzosamente o en el maxilar inferior o en otro de los huesos de la cara, con la intención de que estos puntos sirvan de apoyo para el movimiento de la mandíbula inferior. La función, ¿qué función tiene este músculo? Va a elevar la mandíbula y aparte va a intervenir en los movimientos de retrusión. Entonces los 5 movimientos que mencionamos de elevación, de que sube la mandíbula, baja la mandíbula, la mueve adelante, la mueve atrás o la mueve a los lados, van a tener van a ser resultado de la combinación de varios músculos. Y por último, la inervación van a ser 3 nervios o 3 ramas provenientes de los nervios temporales profundos, que corresponde al quinto par craneal. No se ve muy clara la imagen, pero aquí observamos un temporal, ¿sí?, en su inserción baja. Este tendón es lo que se insertaría en la apófisis coronoides. Aquí estamos viendo que no está la mandíbula, está cortada. Aquí estaría el cóndilo, ¿sí? Esta es una imagen de su libro de Quirós. Aquí está mucho más claro. Primeramente vamos a marcar ese maxilar inferior. El maxilar inferior es este, ¿sí? El temporal es un hueso bastante grande. Si se fijan, todo el temporal abarca todo esto en rojo, y su tendón es este que va a dar aquí a la apófisis coronoides, ¿sí? Esta es otra imagen en la cual lo vemos ya un poco, lo vemos igual para que se ubiquen un poco más. Tenemos marcada también aquí la oreja, ¿sí? Entonces el hueso temporal lo encontramos aquí. La apófisis coronoides sale aquí para formar parte de el pómulo de la cara. Luego tenemos el macetero. El macetero va a ser un otro músculo grueso de forma rectangular que tiene dos fascículos, uno superficial y un profundo. O sea, quiere decir que podemos observarlo como si fueran dos láminas de músculo, uno que está más afuera, cerca de la piel, y uno que está más adentro, por debajo del primero. Los puntos de inserción, primero, por arriba se va a insertar por dentro de la apófisis cigomática, ¿sí?, y en el borde inferior. O sea, sirve o va a ser inserto en parte del pómulo. Y por debajo se va a insertar en el ángulo de la mandíbula. Recuerden que la mandíbula pues tiene una forma como de L, entonces se va a insertar aquí en el ángulo.
Ahorita lo vamos a ver en una imagen. La función va a ser contraria a la del anterior, teniendo una función de elevar la mandíbula y a la vez va a intervenir en los movimientos de retrusión y protrusión, ¿sí? Su inervación pues va a estar dada por el nervio masseterino, que viene a ser una rama del quinto par craneal. Que para los que no se lo sepan, el quinto par craneal va a ser el nervio trigémino. Luego aquí tenemos dos imágenes en las cuales podemos ver al músculo macetero. Esta no está muy clara, pero nos sirve. Este es el tendón del músculo macetero. Ya el de aquí abajo ya es el músculo macetero, viendo cómo baja desde la espina del cigomático hasta lo que sería el ángulo de la mandíbula. Más claro en una imagen de su libro de Quirós tenemos aquí los dos fascículos, el profundo de este lado en amarillo y el superficial de este lado. Sí, son dos puntos de músculo, pero todos van a ir a dar a donde mismo. Aquí está el borde inferior, por aquí subiría el maxilar superior y precisamente en este punto, por debajo de algunos músculos, encontraríamos el punto de inserción inferior del músculo macetero. Entonces con esto pues ya tenemos dos músculos que su función es elevar la mandíbula, subirla, ¿sí? Darle fuerza a la mordida. Luego tenemos el pterigoideo interno, que su función, bueno, primero su forma es rectangular, por eso en algunos autores lo consideran como un falso macetero, ¿sí? Va a estar más por encima del macetero, obviamente. Su inserción va a estar por arriba, igual en la cara interna, pero de la porción más externa de lo que sería la apófisis pterigoides. Si se fijan, todo está centrado cerca de la pterigoides o del temporal. Y por abajo se va a insertar en la cara interna del ángulo de la mandíbula. El macetero real estaba por fuera, en el ángulo mandibular. Este pterigoideo interno va a estar por dentro. Su función pues nos va a dar movimientos hacia los lados, también va a ser elevador y va a contribuir a la protrusión. La mayor parte de estos nervios de estos músculos van a estar inervados por el quinto par, que como dije con anterioridad es el nervio trigémino, ¿sí? En este caso pues va a ser por la rama del trigémino conocida como el nervio del pterigoideo interno. Aquí estamos viendo ese pterigoideo interno. Esta es una vista de abajo hacia arriba. Estaríamos viendo la base por la base del cráneo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es una pequeña corrección. Este tendón va a estar en la apófisis pterigoides. ¿Sí? La apófisis pterigoides, recuerden que es una de las alas del esfenoides. Entonces se va a encontrar ahí inserto y luego se va a ir directamente al ángulo de la mandíbula. La mandíbula es esta. Aquí está la región condilar. Luego aquí está la rama ascendente, la rama y la rama horizontal. ¿Sí? Entonces en el ángulo es donde vamos a encontrar la inserción de este músculo, que igual es rectangular, pero se encuentra más que nada por dentro, mucho más profundo que el macetero. Como les he dicho antes, pues cuando mencionamos algo que es mayor, encontraríamos un menor. Si decimos algo que es externo, encontraríamos algo que es interno. En este caso encontramos el pterigoideo externo. Ya vimos el interno, pues se encuentra en la apófisis pterigoides. Y este es el pterigoideo externo, que pues se va a insertar en varias regiones aparte de la pterigoides. Una, el ala mayor del esfenoides, pues que se encuentra en las cercanías de dicha apófisis. Otra, en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. ¿Sí? Ahí está. El otro era en la cara interna, este va a ser en la cara externa de la apófisis pterigoides. Además de en la tuberosidad maxilar. Ahora, se va a insertar también en lo que sería ya la articulación temporomaxilar a diferentes regiones. La articulación temporomaxilar cuenta con un menisco, que es una formación de cartílago que ayuda a que embone una pieza en otra, sirve como una especie de empaque. Entonces se va a insertar ahí. También se va a insertar en la cápsula articular de la articulación temporomaxilar
y en el cuello de la apófisis condilar del maxilar. Entonces, las funciones de este pterigoideo externo: se puede contraer todo simultáneamente, ¿sí?, generando movimientos de protrusión y descenso. O sea, sale la mandíbula y la baja, ¿sí? Y cuando se contrae nada más de un lado, puede llevarnos a mover de un lado la mandíbula o del otro, según el músculo que se contraiga. También pues va a estar inervado por su propia rama, que es el nervio del pterigoideo externo. Pues va a ser fácil para ustedes memorizar los nervios de estos músculos, porque casi cada uno lleva su propio nervio con el nombre del músculo, que también va a ser rama del quinto par craneal o nervio trigémino. Esta lámina pues se ve un poco borroso, pero el músculo pterigoideo externo sería este. Vamos a marcarlo con otro color. Sería este de aquí. ¿Sí? Si se fijan, pues va al punto. Aquí estaría el cóndilo y aquí estaría el resto de la mandíbula. Luego tenemos el músculo digástrico. ¿Sí? Va a ser un músculo alargado que tiende a formarnos un arco con el tendón intermedio. Esto quiere decir que ese digástrico que tiene dos vientres, ¿sí? Dos vientres que van a estar unidos por un tendón, una porción blanca en medio. Así es como se forma el arco. Los vientres van a ser uno anterior y uno posterior. Entonces lo que veríamos sería más o menos un músculo así, otro músculo aquí, unidos por un tendón en arco, ¿sí? La inserción, entonces como tiene dos vientres, pues cada uno tiene la propia. El vientre anterior se va a insertar en la fosita digástrica del borde inferior de la mandíbula, o sea, en el maxilar inferior, casi hacia el punto donde se unen las dos ramas horizontales, encontramos esta fosita digástrica. Mientras que el vientre posterior en la apófisis mastoides. La mastoides la encontramos en el temporal, ¿sí?, por detrás de la apófisis odontoides, ¿sí? Y tienen un tendón intermedio que se va a insertar en el hueso hioides. El hueso hioides, recuerden que es el único hueso, es un hueso del cuello, pero es el único hueso del cuerpo que no se articula directamente con ningún otro hueso en ninguna parte. En él vamos a encontrar múltiples músculos del cuello que van a dar, por ejemplo, la masticación, o van a encontrarse relacionados también con la laringe. Cuando veamos el aparato respiratorio lo vamos a ver dentro de su anatomía. E igual, pues va a ser un músculo que se encuentran pares. Encontramos dos músculos digástricos, uno de cada lado del cuerpo, ¿sí? Si se contraen ambos al mismo tiempo, pues van a subir al hueso hioides. El vientre anterior va a provocar el descenso de la mandíbula y la va a jalar hacia atrás, ¿sí?, el que está inserto en la fosita digástrica del maxilar. Mientras que el vientre posterior tiene más que nada funciones ya de otro tipo, porque va a provocar la inclinación de la cabeza hacia atrás. La inervación: el vientre anterior va a estar inervado por el nervio miloioideo, mientras que el posterior por ramas del nervio facial y del glosofaringio, que son pares craneales también. Aquí tenemos una imagen de ese músculo digástrico. ¿Dónde está el tendón? Para que se ubiquen, el tendón se encuentra aquí en este punto blanco. El vientre anterior va hacia acá y el vientre posterior va hacia acá, hasta la mastoides, es más largo. Entonces, si no se quieren reburujar, podemos ir porción corta y porción larga, ¿sí? Es por esto la razón por la que pueden bajar la mandíbula y moverla hacia atrás, ¿sí? Aquí está la imagen, la misma imagen, un poquito más clara. Aquí estaría el tendón y luego en verde la porción anterior, y esta sería la porción posterior, ¿sí? Acá de otra forma, aquí está el hueso hioides. Y luego tenemos aquí la porción anterior, esto en rojo, esto en azul, la porción posterior, y en blanco tenemos tanto el arco como el tendón, ¿sí? Estos pues son los músculos más importantes dentro de los masticatorios. Son los más utilizados y los más desarrollados.
Ya en la próxima clase continuaremos ahora viendo los dientes y también tendremos que revisar los músculos de la lengua, los que integran a la lengua, ya que también es un órgano muscular casi en su totalidad y tiene movimientos que van a involucrarse en la mezcla de los alimentos después de que los dientes los procesen, y también tiene movimientos que se involucran en la formación de las palabras, más bien más prácticamente en la dicción, ¿sí? Ya en la forma en la que decimos las palabras. Entonces eso sería todo por la clase de hoy. Espero sus dudas en el canal, en el grupo de WhatsApp.